significa repetir los sonidos de las letras, nada más, creo que eso no se enseña en preescolar, pero ni en primaria. Yo creo que ni nunca, si tenemos otro concepto de lo que es leer. Entonces el problema no está en si se debe enseñar a leer en preescolar o en primaria, sino qué entendemos por enseñar a leer y escribir. Si, como hemos comentado, una maestra de preescolar les lee a los niños un cuento y les pide su opinión sobre el cuento y discuten sobre un personaje y tratan de hacerle un final, aunque los niños de preescolar no estén escribiendo convencionalmente, la maestra sí está enseñando a leer y a escribir en preescolar, y así debe ser también en primaria y en secundaria. Es decir, el problema no está en sí o no, sino en cómo y en el qué significa leer para los tres niveles. Y eso es lo que pensamos que habría que ponerle a este programa. Explico. Por ejemplo, tenemos ahí el concepto de lectura que está en los programas de estudio de español de secundaria. Habría que leerlo con más calma ese concepto y discutirlo en un taller, pero sobre todo relacionarlo con el que tenemos en los nuevos programas de primaria. ¿En qué coinciden? ¿En qué son diferentes? ¿Qué hay que hacer para que el concepto sea similar en secundaria y en primaria y en preescolar? Coincido con Celia cuando dice, me decía, bueno, siempre lo ha dicho, una conferencia no es suficiente, ni para cambiar, ni para aprender muchas cosas. Es el principio. Y estoy casi, lo que Celia ha dicho y lo que voy a poner aquí son un montón de temas que hay que discutir todo el año en un diplomado, y vamos a sentarnos a leer, a discutir, a buscar coincidencias. ¿Qué otros conceptos tenemos? Bueno, aquí están otros conceptos de lectura también, que trae el programa de estudios nuevo, 2009, que está piloteando, por cierto, ahorita en tercero y cuarto, que está implantado ya en primero, segundo, quinto y sexto. Y sobre todo este concepto, es decir, en los documentos curriculares, llámese programa de preescolar, primaria y secundaria, hay un concepto de lectura. Este concepto coincide con el concepto que tiene PISA cuando nos evalúa, o estamos enseñando una cosa distinta en educación básica y PISA nos aplica otra medida y no coincide con lo que estamos haciendo. Entonces tendríamos que coincidir con quien nos mide, pero también con lo que requiere un alumno para desenvolverse en la cultura escrita, ¿no? En fin, nomás para empezar, de los documentos que les mostré así de pasadita, ¿qué toma este programa? Para este programa, que pretende tomar la lectura como eje para el desarrollo de competencias para la vida, de todo esto que les mostré, para empezar, ¿qué toma? 1. Dice ahí, los denominadores comunes que consideramos para este programa son, para este programa, que pretende articular todo, es leer, es comprender, emplear, reflexionar e interesarse en los textos escritos. Hay como 3 o 4 párrafos para explicar qué es comprender, qué se entiende por emplear, qué significa reflexionar y qué quiere decir interesarse en los textos. Eso va a ser leer para este programa, pero no solamente eso. Este programa considera que leer no solamente leer libros, y no solamente leer libros de texto, leer una gran diversidad de textos. Hablo de letreros, etiquetas, periódicos, volantes, boletines, lo que quieran. Y la otra, reconocer que leemos para satisfacer una multiplicidad de necesidades sociales, apuntaba Celia, pero también personales, algunas de carácter público, otras privadas, unas para ahorita y otras para después, 1 año, 2, etc. Ese es el concepto. Todo lo que hagamos en este programa pretendemos articularlo con este concepto. Si un programa ofrece, bien, aunque venga de México, si ofrece algo y no se alinea a este concepto que tenemos, pues tenemos lo que sí nos pueda servir y no todo el programa, porque ya requerimos que los esfuerzos que hay en Colima y en el país se unifiquen en una saber qué queremos lograr con nuestros alumnos. Queremos esto, que sean capaces de comprender, emplear, reflexionar, interesarse, que puedan ser capaces de leer muchos tipos de texto, que sean capaces de todo lo que dice incluso la línea azul,
es el concepto que va a permear en lo que es este programa. Estoy presentando en este momento la imagen de los libros, de los programas de estudio nuevos 2009 que están en el marco de la reforma integral de la educación básica. Todo esto que enseguida aparece el logo del Programa Nacional de Lectura. Este programa va a cumplir en este año, en el 2011, 10 años. Pasa algo curioso. Nada más para reflexionar, lo discutimos en un taller que se va a poner muy bueno. Se acaba de aplicar hace poquito la prueba PISA. Los niños que recibieron la prueba PISA, que contestaron la prueba PISA y que salieron como hayan salido, estuvieron acompañados 10 años del Programa Nacional de Lectura. ¿Qué se logró? Vamos a tener que reflexionar a ver qué se logró en esos 10 años con ese Programa Nacional de Lectura, que creo que se creó incluso con la intención de que los resultados de PISA se pudieran mejorar en el 2001. Tenemos lo que PISA y la OCDE tienen sobre lectura. Habrá que revisarlo para ver qué nos es útil de ahí, qué coincide con nuestra meta y con nuestro eje. Apareció hace 2 años este programa, lo pongo para que lo noten cuando aparezca, ese que está apareciendo en la pantalla, que también tiene la intención de revisar los resultados de PISA y preparar para mejores resultados. ¿Qué de ahí nos sirve? ¿Qué puede ser para este propósito que nos hemos propuesto? Tenemos, y casi nadie lo liga a este asunto, el INE. El INE, que es una instancia que evalúa la educación básica en México, ha creado materiales también, no solamente de evaluación, sino para mejorar la práctica educativa. Vamos a ver qué podemos obtener del INE para este esfuerzo que estamos haciendo, que estamos conjuntando en el estado de Colima. La prueba enlace nos da desde resultados educativos, ejemplos de prueba y algunos resultados que hay que analizar para ver qué nos puede servir y también aprovecharlos en esta idea que tenemos de mejorar en Colima. Finalmente, tenemos los estándares nacionales de habilidad lectora que apareció en el 2010. Fíjense que les cuento una charla que tuve con un ingeniero que nada que ver con la educación, menos con la lectura, más para que vean lo que me ayudó a reflexionar. Pues, oye, ¿ustedes por qué no están tan de acuerdo con el programa de estándares nacionales de habilidad lectora? No me iba a cómo contestarle, pero se me ocurrió responderle esto. Digo, oye, ¿tú qué crees? ¿Cómo crees que se lee más rápido? ¿Con la mente o con la boca? Pues yo creo que con la mente, ¿no? Uno lee más rápido y no puede decirlo con la mente tan rápido como con la boca, tan rápido como lo estás pensando. Si hablas, va más rápido a tu mente que tu boca. Bueno, ¿cómo habría que medir la velocidad con la que las personas leen? ¿Cómo mides lo que pasa por su mente? ¿Sí? Y bueno, hay que ver si, qué tanto nos alcanzamos a dar cuenta de la buena lectura con lo que alcanza a decir, no a pensar y no a leer. Ahí le expliqué un poco mi desacuerdo, ¿no? Es decir, la boca no es necesariamente un mejor instrumento para medir la comprensión lectora. ¿Quién sabe qué pasa por tu mente mientras dices el respeto al derecho ajeno de la paz? Pasar más palabras que las que acabo de decir, seguramente, y todos ustedes. ¿Y eso cómo lo mides? Entonces, ¿qué mide un estándar nacional de lectura? Hay que tener mucho cuidado qué queremos y qué de esto nos puede servir para el programa que estamos construyendo. ¿Qué hay que tomar, por ejemplo, los programas de estudio? ¿Cómo los vamos a aprovechar? Algunas ideas ya que vamos conformando en el diplomado. Primero, yo creo que las escuelas, y creo que ustedes me pueden debatir si no están de acuerdo, la función primordial de la escuela de educación básica es enseñar a leer y a escribir. Es una de las funciones primordiales, de las más importantes, quizá la más importante. Entonces, primero que hay que conocer es qué dicen los programas de estudio sobre la enseñanza de la lectura y la escritura. Y en torno a este esfuerzo se pone todo lo demás. Pongo un ejemplo que también no es muy bueno, pero ayuda a ilustrar. Durante mucho tiempo le dijeron a los maestros, maestro, en la escuela tu tarea es, entre otras,
que los niños aprendan a leer y a escribir. Es decir, vas a construir una pared que se llama lectura y escritura. Y lo dejaron solo al maestro. Como vieron que era difícil, que bueno, te vamos a poner un ayudante. Tú eres el albañil que construye la pared, te vamos a poner un ayudante. Tú eres el maestro de la obra. Un peón le vamos a poner para que te ayude. Le vamos a llamar Programa Nacional de Lectura. Ese peón te va a dar más herramientas para que te ayude a realizar tu labor primordial. Llega el peón, Programa Nacional de Lectura, y el peón, en lugar de decir al maestro, ahí te van estos libros, a ver cómo los aprovechas para desarrollar tus programas de estudio. Le dice, a ver, pásame la estadística, ¿cuántos niños tienes? ¿Qué has hecho? Cuídame bien los libros. Y el maestro de maestros, construyendo la pared, se convierte en ayudante del programa de lectura, del peón. Y en muchos casos, en muchos estados, en muchas escuelas, termina siendo más importante ese programa y otros programas que los programas de estudio, que eran la tarea principal de los maestros, desarrollar los programas de estudio. Por eso creo que ese es el eje. Vamos empezando por ahí. ¿Qué dicen los programas de estudio de primaria nuevecitos? ¿Qué es la lectura? Y cómo hay que desarrollar en el salón de clase, en las aulas. Y ahora sí, vamos a ver el peón, el apoyo, este recurso, este programa adicional, ¿en qué nos puede apoyar? Hay una cosa curiosa, miren, desde hace 10 años lo que dice este programa, una de sus líneas de acción es fortalecimiento curricular y mejoramiento de las prácticas de enseñanza. Estaba de acuerdo el programa en que lo principal es fortalecer lo que el maestro hace con el currículum, con los programas de estudio. Y yo le puedo ayudar al maestro diciéndole que mira, no solamente hay un libro de texto, hay muchos libros que te pueden ayudar para hacer tu tarea primordial, que es lo que dicen está escrita, está apuntada en los programas de estudio. También decía ese programa que ella tenía, vamos a fortalecer las bibliotecas y los acervos bibliográficos de las escuelas de educación básica. Es cierto, el programa después de 10 años ha estado envejeciendo y cada vez llegan menos libros a las escuelas. Aquí vamos a hacer un esfuerzo para que en Colima de alguna manera se fortalezca este esfuerzo. Vamos a ver si podemos, con todos ustedes, empezar a crear otros libros de Colima que vayan a bibliotecas escolares de aula también. Y no depende solamente de México, hagamos un esfuerzo local por fortalecer estas bibliotecas escolares de aula también. Hay niños y hay maestros que escriben muy bien, vamos a conocerlo en el estado, también para fortalecer la lectura y la escritura. Otra línea de acción de este programa fue la formación y acción de recursos humanos, pero ahí yo creo particularmente, sin tocar a nadie, que es donde más fallas tiene el programa, porque esta formación se enfocaba a bibliotecarios y cuando eran maestros se enfocaba al placer por leer y no a leer otras cosas, muchas otras cosas. Finalmente hay que revisar. Y finalmente generar y difundir información. Ojalá, yo siempre he soñado que vamos a tener un boletín de maestros, escrito por maestros, para que nos contemos cómo nos está yendo, cómo resolvemos los problemas. De PISA en el aula, bueno, tenemos, ojalá pudieran revisar, bueno, aquí que vamos luego a hacer un esfuerzo por repartirles a los maestros el informe de PISA 2009, donde